Hola, les mando este audio con información acerca de La cautiva, que es el texto que ustedes tienen que leer para resolver el trabajo práctico. Como solamente van a leer un fragmento y además es un texto del siglo XIX, decidí agregarles un poquito de información para que puedan por lo menos contextualizar este poema y tengan un poco más de información para resolver la tarea. En primer lugar, como ya saben, este poema fue escrito por Esteban Echeverría, que es el mismo autor del Matadero. A diferencia de este último texto, se trata de un poema, en este caso un poema narrativo. Que sea un poema narrativo quiere decir que va a tener la estructura de verso y estrofa, pero que se va a relatar una historia. Y en general son poemas más bien extensos. A La cautiva también se lo considera un poema épico, porque narra la historia de un héroe que realiza hazañas, etc. Ustedes verán quién es el héroe. Si bien leen solo un fragmento, se van a dar cuenta, aparece ahí. En esos fragmentos aparece mencionado el héroe. Bien, La cautiva es un texto bastante más extenso que lo que yo les mandé. Consta de 9 partes y de un epílogo. Esas 9 partes son el desierto, el festín, el puñal, la alborada, el pajonal, la espera, la quemazón, Brián y María. Acá ya aprovecho para aclarar que no se pronuncia Brian, ¿sí? Sino que es Brian, este personaje. Ustedes van a leer un fragmento del desierto, después leen el festín y el puñal. Por otro lado, como les expliqué al principio del trabajo práctico, este concepto de cautiva era un concepto muy actual en el siglo XIX y realmente hubo casos de mujeres cautivas. De hecho, hubo personas que fueron raptadas y que nunca volvieron a su vida anterior, sino que se quedaron viviendo con estos grupos originarios. O hubo otros casos que estuvieron raptadas durante mucho tiempo y después pudieron volver. Hubo distintos casos, pero lo importante acá es que realmente ocurría este hecho, no es solo una situación inventada por Echeverría. O sea, en la realidad, en la vida real, hubo casos de mujeres cautivas. Ahora también los hay, pero es muy distinta la situación. Los raptores obviamente son otros. Pero bueno, continuamos, así no me voy de tema. Bueno, para muchos autores, La cautiva es un poema que refleja un amor trágico que ocurre en la pampa. Hay una parte del comienzo que yo les puse que se llama El desierto, como les mencioné antes, y eso es una visión europea acerca de cómo era la tierra acá en Argentina, digamos, lo que ahora conocemos como la Pampa, y la veían como un desierto. Los primeros viajeros la describían como un desierto, decían que no había nada, ¿no? Entonces parecía un desierto. Todos sabemos que en realidad no es un desierto, ¿sí? Pero es algo que se arraigó en el imaginario, en la literatura argentina del siglo XIX, esta idea del desierto está presente constantemente. No era un desierto primero porque no tiene las características del desierto y además porque había gente viviendo, no es que no había nada. Pero bueno, se lo ve, repito, se lo interpretó como un amor trágico en la Pampa. Bueno, ¿qué pasó? Desde la independencia, ya desde 1816, en la provincia de Buenos Aires había conflictos con los asentamientos indígenas. Y La cautiva se publicó en 1836, y esto es 3 años después de la expedición al desierto de Rosas, que no hay que confundirla con la conquista del desierto, que fue la que realizó más adelante Roca, ¿sí? Esta es una expedición al desierto. Fíjense cómo esta idea del desierto arraigó en la cultura popular, ¿no? Se le llamó la campaña del desierto y no era un desierto. Más allá de eso, esta campaña de Rosas al desierto fue una expedición militar, ¿sí? Que ocurrió entre el 33 y el 34. Y fue en contra de los indígenas, que eran los que habitaban esta zona, que eran los pampas, los ranqueles. De hecho, hay un texto que se llama Expedición a los indios ranqueles de Mansilla, que es muy interesante porque no tiene la misma visión de que hay que matarlos a todos como sí tienen la mayoría de los otros textos, pero bueno, sigo yéndome de tema. Bueno, entonces, este texto de Echeverría se publica 3 años después de esta expedición al desierto que realiza Rosas. ¿Para qué se había realizado esta expedición y para qué se realizaron las expediciones siguientes? Para ganar tierra que sirviera
para el cultivo o para la ganadería, ¿no? Y dársela, obviamente, a gente que ellos consideraban civilizadas, que no eran los pueblos originarios. Muchos críticos consideran que con La cautiva Echeverría lo que quiso hacer fue cuestionar la efectividad de esta campaña militar, ¿sí? Es decir, si hay todavía malones y todavía hay cautivas, bueno, entonces no fue tan efectiva tu campaña, le está diciendo a Rosas. Por otro lado, con esta cuestión del desierto que yo les mencionaba antes, Echeverría lo que coloca en el centro de su texto es el paisaje de la Pampa, ¿sí? Y sus habitantes. Y por esta razón se considera que La cautiva es un texto fundacional de la literatura argentina. Digamos que está en el origen de la literatura argentina. Eso es lo que quiere decir que sea un texto fundacional. En este sentido, toda la primera parte, que se llama El desierto, es una descripción de cómo es el atardecer, cómo es el paisaje y demás. Yo no se las puse entera porque no venía al caso con la interpretación que ustedes tenían que hacer del texto para resolver las consignas del trabajo práctico. Sí es importante destacar que el espacio en el que ocurren los hechos, el lugar en el que ocurren los hechos, es en un lugar fronterizo, es en una situación de frontera entre las poblaciones rurales criollas y la zona, los campos donde vivían los pueblos originarios. Y en cuanto a los personajes, que esta es una parte que es importante para poder interpretar el texto, están vistos o están construidos desde el exceso. Y está la exaltación, por un lado, de lo civilizado, de lo considerado civilizado, de lo positivo, lo bueno, y la demonización de lo bárbaro, es decir, lo que es considerado malo, negativo, etc. Ustedes ahí se tienen que fijar, que creo que no va a serles muy difícil esta parte puntual, quiénes son los bárbaros y quiénes son los civilizados, y por qué lo bárbaro está demonizado, ¿sí? Y por qué hay una exaltación de lo civilizado. En este punto es importante el canto que se llama el festín, ¿no? Bueno, tienen que fijarse qué significa el festín, por qué le puso el festín a esa parte, qué se narra en esa parte, qué personajes intervienen y de qué manera, quiénes actúan bien, quiénes actúan mal desde la perspectiva de Echeverría, quiénes son los civilizados, quiénes son los bárbaros. Eso es lo importante. Y fijarse puntualmente cómo cada uno de los personajes está representado, cómo está representado Brian, cómo está representada María y cómo están representados los indígenas. De hecho, en el final del poema, acá spoiler alert, igual no me imagino a ninguno queriendo leer el final de La cautiva, pero bueno, quizás hay alguno o alguna. En el final del texto, Brian y María mueren. Y en esa parte del llamado desierto, en el que mueren, se clava una cruz, que obviamente representa la comunidad católica. ¿Qué viene a representar esto o qué trató el autor de representar? Bueno, esta cruz en el desierto empieza a ser una suerte de representación de la civilización avanzando sobre el territorio bárbaro, ¿sí? Que finalmente, como todos saben, terminó avanzando, más allá de que yo no creo en los conceptos de civilización y barbarie, finalmente lo que se consideraba civilización avanzó sobre el resto del territorio que no era considerado civilización. Además, en ese final se habla de que pervive el amor de ellos dos, entonces esto también, esta presencia de Brian y de María, marcan una suerte de límite al avance de los indios, que se veían obligados a retroceder porque les daba miedo el carácter fantasmal, digamos, esta cuestión de que se habían transformado en una suerte de fantasmas estos personajes. Entonces los indios ya no avanzaban porque les daba miedo, le daban miedo estas presencias. Así que bueno, creo que una parte de la información que les transmití simplemente contextualiza el poema y da datos puntuales del poema, pero también otra parte ayuda en la interpretación de cómo están representados los otros, de quiénes son los civilizados, quiénes son los bárbaros, y eso lo tienen que retomar para justamente resolver las consignas referidas a La cautiva. Como ya saben, cualquier duda me escriben y bueno, si tienen alguna duda sobre Cabecita Negra,
No voy a hacer un audio sobre Cabecita Negra porque me parece que es un texto que se entiende más, pero de todas maneras, cualquier duda que tienen me escriben y en todo caso o hago un video o les respondo la duda puntual. Así que, bueno, estamos en contacto y ya estamos terminando con la unidad 1, así que vamos a empezar con la unidad 2, que es ESI. Les mando un saludo.